Bueno, hermanos, mi nombre es Antonio Rivera, soy pastor de la Iglesia Bautista Nueva Vida, acá en Orlando, Florida. Vamos a estar grabando una serie de videos para ponerla en la plataforma de la página web de nuestra iglesia, y en audio estaremos compartiendo estos estudios en Radio Pacer en nuestra programación que es Enlace. Así de que usted va a estar escuchando esta serie de lecciones con el propósito de ayudarle sobre todo en los fundamentos bíblicos. Realmente así es como hemos denominado a este programa, Fundamentos Bíblicos para Nuevos Convertidos. Y hoy vamos a iniciar con nuestra primera lección. Vamos a estar hablando acerca de la salvación. Bueno, para iniciar, primeramente quiero hacer tres preguntas, tres planteamientos en la cual usted puede responder verdadero o falso. En primer lugar, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Repito el planteamiento o la pregunta. Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. ¿Verdadero o falso? Número 2. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Repito, el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. ¿Verdadero o falso? Más adelante vamos a responder. Y en tercer lugar, soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Repito bien este planteamiento. Antes de responder, escuche bien lo que estamos preguntando. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y por hacer cosas buenas? Bueno, ¿cuál sería la respuesta de estas tres preguntas o estos tres planteamientos? Recuerde que le estaba diciendo, usted puede responder con falso o verdadero. El primero dice, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. ¿Cuál fue su respuesta? Definitivamente la respuesta correcta es falso. ¿Para ser salvo solo necesito creer en que Dios existe? No. Hay mucha gente que cree en Dios. Es más, la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero no por eso quiere decir que ya son salvos. Entonces la respuesta aquí es falso. El segundo planteamiento es, el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Bueno, ¿cuál fue la respuesta suya? Sin duda alguna que la respuesta correcta es verdadero, porque ciertamente el pecado causa una separación entre Dios y los hombres. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El tercer planteamiento que presentamos es, soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. La respuesta es falso, porque el asistir a una iglesia y hacer cosas buenas no implica y no significa que usted es salvo. Bueno, vamos a tratar con nuestra lección hoy de explicar cómo puede una persona llegar a ser salvo. Repito, voy a tratar con esta lección de explicarle con la Biblia cómo puede una persona llegar a ser salvo. En primer lugar, voy a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo número 1, y dice así la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Repito el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pregunto, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? O también podríamos presentarlo de esta manera. ¿Cuál es la condición espiritual de una persona que no tiene a Cristo en su corazón
como su Salvador personal. La Biblia dice claramente, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, una persona que no tiene a Cristo como su Salvador personal, una persona que no tiene vida eterna, no tiene la salvación de su alma, dice la Biblia que a causa del pecado, la persona está muerta espiritualmente. Muerta en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea la muerte. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo número 5, explica que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Veamos algo más que la Biblia nos enseña. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Ha pecado toda persona? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces la Biblia es clara y nos enseña que todos hemos pecado. Y a causa del pecado, entonces nosotros estamos separados de la gloria de Dios, lejos de Dios. El pecado es una barrera que no nos permite acercarnos a Dios. El hombre busca lo material, los placeres, el mundo, porque tiene en su naturaleza el pecado. Entonces es el pecado el que nos lleva a una separación de Dios. Entonces la Biblia dice claramente que el pecado trae condenación, ¿verdad? En Romanos 6:23 la Biblia enseña, la paga del pecado es muerte. Entonces, la Biblia nos enseña claramente, hermanos, que a causa del pecado nosotros estamos bajo la condenación. Déjeme leerle un pasaje aquí en el libro de Juan capítulo número 3, versículo número 18, dice así la Biblia. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, si nosotros analizamos versículos anteriores, dice la Biblia, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba bajo la condenación. ¿Qué es lo que le condena? Aquí la Biblia explica dos cosas claramente. Número uno, el pecado nos tiene bajo la condenación, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios. Pero también la Biblia enseña el no creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual Dios lo mandó a morir en la cruz del Calvario. El no creer ya también nos condena, porque la única forma de salvación es a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero si la persona no cree, entonces, ¿cómo puede llegar a ser salvo? Ya está condenado. Claramente la Biblia dice, el que en él cree no es condenado. Si usted y yo hemos creído en Jesucristo, no seremos condenados. Pero si alguien no cree en Jesucristo, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito, en el Hijo de Dios. En Cristo Jesús no ha creído. Ahora, veamos más algo acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a regresar al libro de Efesios en el capítulo número 2. Libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Y miren lo que dice la Biblia
de la siguiente manera, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo se describe a Dios según Efesios 2, versículos 4 y 5? ¿Cómo describe la Biblia a Dios? Bueno, la Biblia dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, ¿cómo describe la Biblia a Dios? Lo describe como que es rico en misericordia. Dios, hermanos, es amor. Él es gracia, Él es misericordia. Y la Biblia dice que nosotros, aun estando muertos en delitos y pecados, Dios aplica su amor, su gracia y su misericordia para nosotros. Según este pasaje, hermanos, la Biblia nos presenta a Jesucristo como un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Tan grande es el amor de Cristo que Él decidió rendir su vida por nuestros pecados, dar su vida para la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque el pecado de nosotros nos condena, el pecado de nosotros nos lleva a el infierno, a la condenación eterna. Entonces, según este pasaje que acabamos de leer, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Vuelvo a leer el versículo 4 y 5 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Bueno, Dios nos ha dado vida a través de Jesucristo. Y esa vida es por su bendita gracia. No depende de nosotros. No depende de lo que usted y yo hayamos hecho o dejemos de hacer. No depende también si somos religiosos o no lo somos. No depende si nosotros somos fieles a una iglesia. No depende si nosotros hacemos buenas obras. No depende nada de nosotros. Totalmente depende de la gracia de nuestro Dios. Dios decidió que la salvación fuera por la gracia de Él y no por obras. Según Efesios 2, 8 y 9 dice así la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia es clara y es contundente. La salvación de nuestras almas no depende de nosotros, depende totalmente de la gracia de Dios. Es un regalo que Dios le da al hombre. El hombre no tiene nada que hacer, simplemente es creer o no creer, recibir o no recibir, aceptarlo o no aceptarlo. Simplemente el hombre tomará su propia decisión, creer o no creer. No olvide que la Biblia enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La palabra gracia aquí significa, hermano, regalo o favor no merecido. Ni usted ni yo lo merecemos porque somos por naturaleza pecadores. Mas sin embargo a Dios le plació por su gracia regalarnos la salvación. Esto quiere decir que depende totalmente de Dios. Es un regalo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted cumple años, un ser querido le da un regalo a usted. Cuando la persona viene con el regalo envuelto y un moño, muy bonita presentación, viene y se lo da a usted y le dice: felicidades, un abrazo y aquí está tu regalo. Usted destapa el regalo y resulta que dentro de esa bolsa preciosa con su moño, usted encuentra una loción que costó quizás $40. Mi pregunta es,
¿A usted cuánto le costó el regalo? Absolutamente nada. Pero eso no significa que no tuvo un costo. Ese regalo tuvo un costo. Pero no fue a usted el que le costó a la persona que fue a la tienda y lo compró. Y quizás esos $40 le costó a esa persona horas de trabajo. ¿Me explico? De sacrificio. A usted no le costó absolutamente nada, pero a la persona que se lo regala sí le costó. De igual manera, hermanos, Dios nos ha dado un regalo maravilloso que es la salvación de nuestras almas. Y ese regalo está en Jesucristo. A mí no me ha costado absolutamente nada, pero no significa que no tenga un costo. Tiene un precio. Y ese costo lo pagó nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero sin embargo es un regalo que Él me ha dado a mí. ¿Qué es lo único que he tenido que hacer? Como lo hice con el ejemplo que estaba diciendo acerca de esa loción. Usted solamente extiende su mano, lo recibe y dice gracias, ¿verdad? De igual manera, así es la salvación. Para muchos les es un poco difícil creer que así sea el plan de Dios. Bueno, déjeme explicarle un poquito por qué Dios ha determinado que así sea. Déjeme preguntarle, ¿qué cosa buena puede hacer usted delante de Dios que tenga validez para la salvación de su alma? ¿Qué cosa buena? Nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en nosotros es pecado. La Biblia misma enseña allá en el libro de Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, no hay cosa buena en nosotros que podamos hacer para lograr alcanzar por lo menos un peldaño o un escalón hacia la vida eterna. Dios se ha dado cuenta, Él sabe que nosotros somos pecadores, y que la paga de nuestro pecado es la muerte, y que Él sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. Entonces, el plan de Dios es enviar a su Hijo a este mundo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos por medio de Él. A nosotros no nos cuesta nada, pero ese regalo sí tuvo un costo. La muerte de Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ahora que ya entendemos los términos y la forma como Dios salva tu alma, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Solamente creer y recibir. Pero tenemos que entender, hermano, que para poder acercarnos a Dios y poder recibir ese regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, Él manda en su palabra que usted y yo reconozcamos que ciertamente somos pecadores y que la paga de nuestro pecado es la muerte. Pero Él manda en su palabra que nos arrepintamos de nuestro pecado. Mire, la Biblia dice allá en el libro de Hechos, capítulo número 17, versículo número 30, Dios manda en todo lugar a todos los hombres a que se arrepientan. Este es el deseo de Dios, que el hombre se arrepienta de su pecado. La palabra arrepentimiento la hemos definido muchas veces, la he explicado muchas veces en otros estudios y les he dicho, hermano, la palabra arrepentimiento es un cambio de mente. Número 1, que incluye el conocimiento de pecado, que usted esté consciente de que usted es pecador, avergonzarse del pecado, tener una compunción hacia el pecado, no tolerar ese pecado, aborrecerlo de una vez y para siempre, darle la espalda al pecado y volver nuestra frente a Cristo y seguir a Jesucristo. Esa es la verdadera definición bíblica de la palabra arrepentimiento. Muchas veces yo he escuchado por ahí algunas personas que enseñan que arrepentimiento es simplemente buscar a Cristo, seguir a Cristo.
Por eso muchas personas vuelven otra vez al pecado. ¿Por qué? Porque no le han dado la espalda al pecado, no han aborrecido su pecado. Es verdad, es importante seguir a Cristo, pero no podemos seguir a Cristo sin antes habernos arrepentido de nuestro pecado. Y nadie puede negar que todos hemos pecado. De tal manera que la Biblia enseña claramente, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. ¿Con qué propósito vino Cristo aquí a la tierra? ¿Cuál fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra? Bien, déjeme leerle en el libro de Juan, capítulo número 10. Mire lo que dice la Biblia. Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, dice así la Escritura, el versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces mi pregunta es, ¿con qué propósito vino Cristo a la tierra? Bueno, aquí hay dos cosas importantes que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿A quién se refiere cuando la Biblia habla del ladrón? Sin duda alguna que está hablando de Satanás, está hablando del diablo. Y el diablo a eso vino a la tierra, para matar, hurtar y destruir. Y dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces esa es la tarea del diablo. Matar, hurtar y destruir. Pero aquí también la Biblia nos enseña que Cristo vino a ¿qué? Mire, repito el versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y luego dice la Biblia, yo he venido, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino a este mundo, hermanos, hace aproximadamente más de 2000 años. Él vino a este mundo para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. En Él estaba la vida, dice la Biblia. Él es la vida. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, en Él está la vida. Nosotros, por el pecado, estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando conocemos a Jesucristo, llegamos a creerle en Él y llegarle a recibir en nuestro corazón. Y de tal manera que en el momento en que Cristo entra en nuestra vida y ahora lo tenemos, entonces tenemos la vida. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué ofrece Dios a los que reciben a Jesucristo? ¿Qué ofrece Dios a los que reciben a Jesucristo? Bueno, déjeme leerle Juan 1:12. Dice así la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué ofrece Dios cuando una persona recibe a Jesucristo? La Biblia enseña que le ofrece el derecho, el privilegio, la bendición grande de ser hijo de Dios. Quizás usted más de una ocasión ha escuchado que allá afuera nos enseñan, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y luego aplican una teología no bíblica. Dicen, miren, Dios no hace acepción de personas. Es verdad, Dios no hace acepción de personas, pero está mal aplicado. Porque luego nos enseñan, y como Dios no hace acepción de personas, entonces todos somos hijos de Dios. Dije yo al principio, es una teología mal aplicada. Ahora, yo puedo mostrarle con la Biblia que hay dos clases de hijos. Los hijos de Dios, aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Porque la Biblia dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Pero Juan, capítulo número 8, la Biblia enseña que Jesucristo le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, Cristo declara claramente que también hay hijos del diablo. Entonces, hermano, amigo, piénselo un momento. Es una gran mentira lo que a veces la gente enseña de que todos son hijos de Dios. Al diablo le conviene que se enseñe esto. ¿Por qué? Porque la gente vivirá engañada, pensando y creyendo a través de los años: bueno, yo soy hijo de Dios porque a mí me enseñaron que todos somos hijos de Dios. Eso le conviene al diablo, porque de esa manera él podrá tener miles de almas engañadas y un día llevarlas consigo a un lugar de tormento llamado infierno. Pero no olvide que a eso vino Jesucristo, a darnos vida y a darnos vida abundante. La Biblia enseña que Cristo vino a destruir la obra del diablo. Él quiere rescatar a esas almas engañadas y enseñarles que ciertamente cuando ustedes reciben a Jesucristo como su Salvador personal, inmediatamente Dios les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona recibe a Cristo? Imaginémonos que usted hoy determina creer en Jesucristo. Hoy decide recibirlo en su corazón. Hoy le pide que Cristo entre, que Cristo le dé vida, y entonces veamos qué dice la Biblia. Juan capítulo número 5, el versículo 24 dice así la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Bueno, analicemos el texto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, número 1, tiene vida eterna. En el momento en que usted cree en Jesucristo y lo recibe como su Salvador personal, la Biblia dice tiene. Ahora, note, la palabra tiene está en tiempo presente. No dice aquí la Biblia tendrá vida eterna. Dice claramente tiene vida eterna. En el momento en que usted cree en Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento usted tiene vida eterna. Y luego dice la Biblia, no vendrá a condenación. Qué interesante, no vendrá a condenación. Si antes estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, y estábamos ya expuestos al infierno, ya hemos sido librados de esa condenación. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la vida, porque Cristo, que es la salvación de mi alma, ahora está en mi corazón. Ahora vive dentro de mí. Ahora yo soy su hijo. Ya no vendré a condenación. Ahora tengo vida eterna, tiempo presente. Pero miren, no termina ahí el texto. Qué interesante que la Biblia dice, mas ha pasado de muerte a vida. Dijimos al principio, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Cristo está en nuestro corazón. Ya no estamos muertos, ahora vivimos y vivimos para Cristo. Y lo más importante es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, interesante, ¿verdad? Ahora, hay algo también que quiero decirles a ustedes. Una vez que usted y yo ya hemos recibido a Jesucristo, ya tenemos la vida eterna, tenemos ese regalo de Dios que es la salvación. Ya entendemos que tenemos vida eterna y que no vamos a morir eternamente en el infierno, porque ahora hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, no olvide lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 5, versículo 17, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas
nuevas. ¿Qué significa esto? Bueno, hermano, lo que significa es que ahora que usted y yo que tenemos a Jesucristo, ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos una naturaleza espiritual, ya no estamos muertos en delitos y pecados, ahora Cristo mora en nosotros. La Biblia enseña que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora somos sus hijos, ahora tenemos que andar en una nueva vida en Cristo. Pero para poder andar en una nueva vida en Cristo, tenemos que entender que la vida pasada terminó. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Déjeme ponerle ejemplos sencillos y claros. Si usted antes maldecía, la Biblia dice, ahora no maldiga más. Si usted antes tomaba, era un borracho, bueno, ya no vamos a estar más en los placeres del pecado. Tenemos que entender que ahora vivimos y vivimos para Cristo. Nuestra vida va a cambiar porque Cristo nos ha dado una nueva vida. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo para nosotros. Sería interesante considerar también, hermanos, allá en el libro de Efesios, capítulo número 2, donde leíamos hace un momento, ¿verdad? En Efesios 2, versículo 10, mire lo que dice la Biblia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es nuestra nueva vida. Dios ha preparado buenas obras, Dios ha preparado un camino diferente. Ahora, si andábamos antes en el pecado, descarriados en el mundo y nuestra tendencia era los placeres del mundo, ahora, hermano, como nueva criatura, Dios ha preparado una nueva vida para nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad buscar de Dios. Mi consejo sería, busque una iglesia en donde se enseñe la Biblia, la sana doctrina, donde se predique verdaderamente la palabra de Dios. Busque una iglesia. Pase tiempo leyendo la Biblia. Si no tiene una Biblia, yo le sugiero consiga una. O comuníquenos que no tiene Biblia y nosotros buscaremos la forma de hacerle llegar una Biblia. Pero es importante que usted se alimente de la palabra de Dios, que lea su Biblia todos los días. También es importante que usted ore todos los días. Orar es platicar con Dios. Pase un tiempo a solas con el Señor, leyendo la Biblia y orando. También es importante que usted, a partir de hoy, comparta su fe en Cristo con otras personas. Cuéntele a las personas, a sus amigos, a su familia. Dígales, ahora, mira, yo soy una nueva criatura. Cristo entró en mi corazón. Yo le recibí como mi Salvador personal. La Biblia dice que ahora soy salvo. Quiero compartirte que mi vida ha cambiado. Y va a usted ver cuánta gente va a llegar a interesarse en las cosas del Señor, porque verán en usted cambios que solo Dios puede hacer cuando una persona tiene a Jesucristo como su Salvador personal. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo en el año 1975, inmediatamente entendí que era mi responsabilidad buscar a mis amigos, buscar a mis familiares y decirles lo que Cristo hizo en mí. Es verdad, no todos creyeron. E inclusive hay quienes se burlaron de mí. Hay quienes llegaron a decir, no te creo, eso nada más es por un tiempo. De rato abandonas la Biblia, abandonas la iglesia, hombre, tú vas a regresar otra vez a las drogas y al rock y a las pandillas. Pero mire, hermanos, tengo 38 años de estar predicando su palabra y por su gracia no he regresado otra vez a ese mundo de pecado. ¿Por qué?
porque Dios preparó de antemano obras, esas buenas obras, en las cuales Él quiere que yo ande todos los días. Y una de las cosas que Dios había preparado para mi vida es hacer de mí un siervo de Él, un predicador, un pastor. Y aquí estamos. Dios no se equivocó. Y le digo algo con honestidad. Por la forma de vida que llevaba sin Cristo, quizás yo ya no viviera. Pero sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y por su bendita gracia, tuvo compasión de su servidor. Y ha hecho de mí no solo una nueva criatura, sino que me ha dado la oportunidad de servirle, de ser siervo suyo, de predicar su palabra, de enseñar la Escritura. Así es Dios. ¿No podrá hacer lo mismo contigo? Sin duda alguna que sí, siempre y cuando tú se lo permitas. Dios nunca va a forzar a alguien a tomar decisiones. Nunca lo va a forzar. Pide tu propia voluntad. Pide tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado. Recibe a Jesucristo y deja que Cristo cambie tu vida. Este es mi consejo. Espero que esta lección te haya ayudado en tu vida espiritual. Y aquí seguiremos compartiendo con ustedes más acerca de estos fundamentos bíblicos para nuevos creyentes. Dios les bendiga. Gracias. Se despide de ustedes su servidor, el pastor Antonio Rivera. Estamos nuevamente con ustedes en la próxima lección. Dios les bendiga.